Muy buenas noches. Nuevamente para la Asociación Rafael Reyes es un gusto presentar un foro que no podría estar de mayor actualidad, pero aparte de eso no puede estar representado por personas más idóneas que van a compartir con nosotros no solo una gran experiencia en la materia y en el sector que ocupa el tema de hoy, sino que además han sido personas que participan y han participado en las entidades regulatorias, en las entidades que han generado toda la normativa que hoy está vigente. Tenemos en esta continuación de foros que siguen a los que hicimos hace unos meses con personas de primer nivel, nada menos que a 3 médicos. El doctor Germán Fernández, miembro de nuestra junta directiva, médico cirujano, expresidente del Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca, experto en temas relacionados con la seguridad social, en salud, pensiones y riesgos profesionales. Al doctor Armando Antonio Sabaraín, médico cirujano y representante a la Cámara desde hace ya más de una década, especializado en gerencia en salud, seguridad social, salud familiar y auditoría médica, y como moderador a otro de nuestros miembros de la Junta Directiva, el doctor Francisco San Clemente, quien fuera presidente de ASEMI, quien además fue secretario de Salud de Bogotá, embajador de Colombia, representante a la Cámara y médico oftalmólogo. Muchas gracias, doctor Andrés, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia y un especial agradecimiento al doctor Armando Sabaraín, médico, colega, representante de la Cámara desde el año 2010 y quien ha sido miembro pues, de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que es la encargada de manejar los temas de salud, y recientemente de la Comisión Tercera, que es la que estudia los temas de Hacienda y Crédito Público. Y a nuestro colega y amigo, el doctor Germán Fernández, quien ha sido un verdadero estudioso de la Ley 100 desde su inicio en el año 93, ha estado también inmerso en lo que han sido todas las reglamentaciones que ha sufrido la ley, al igual que el doctor Sabaraín. Yo tenía aquí escrito unas presentaciones de cada uno de ellos, pero me parece que el tema ya lo hizo brillantemente nuestro presidente de la Junta, el doctor Andrés Espinosa, entonces me parece que vale la pena es que entremos ya en materia. Entonces, dicho esto, podríamos iniciar, no sé cuál de los dos, el doctor Sabaraín. Realmente el momento oportuno, el doctor San Clemente parecería que es pitonizo para saber que este era un momento oportuno para hablar del tema de salud. Hoy está bien movido, bien caliente el tema, así que qué bueno, qué chévere poder y compartir con personas como el doctor Germán, acá al doctor Espinosa también, gracias, y a todos los miembros de la fundación, de la Asociación Rafael Reyes, agradecerles por esta invitación. Y sí, vamos a compartir algunos de los temas. Y en mi criterio, como dice la conferencia en su inicio, dice que si se requiere o no una reforma a la salud, yo considero que no se requiere una reforma a la salud. Y les voy a mostrar ahora por qué. Artículo 13 de la misma ley 1438, miren lo que dice. Dice, para implementar la atención primaria en el Sistema General de Seguridad Social. Y entonces ahí enumeramos todos los temas que ellos nos están pintando como novedosos en la reforma que están planteando. Y ahí los tenemos. Quiere decir que nosotros no requeriríamos de un esfuerzo mayor para implementar el corazón de la propuesta que tiene el gobierno con respecto a la salud. En el artículo 85 de esa misma ley, dice, las peticiones de las entidades aportantes relacionadas con el proceso de saneamiento de dichos recursos y las entidades administradoras de los mismos deben ser atendidas en un plazo no superior a 30 días.
esto nos muestra que queríamos incluir la superintendencia financiera en el tema de la salud. Y ahí le voy a contar una anécdota. Estábamos en el 2010 discutiendo la propuesta de reforma a la salud de ese momento, que hoy es la ley 1438. Y dentro de eso el ministro de Salud en ese momento era Mauricio Santamaría. Y yo planteé que para que hubiese mejor vigilancia en el tema de la salud, generáramos una propuesta que tuviera que ver que los indicadores en salud los vigilara la Superintendencia de Salud y los indicadores financieros los vigilara la Superintendencia Financiera. En este momento, y hoy estoy más claro, que si eso hubiese sido así, no hubiese pasado lo de Saludcop y todas estas cosas, porque cómo movían sus plata, no iban a poder hacerlo, porque la Superintendencia Financiera tiene una vigilancia pero muy exhaustiva en los temas de los movimientos financieros. El artículo 112, sistema de información. En el tema del sistema de información, y en eso yo en el 2010 fui muy acucioso, me acuerdo que me decían, otra vez vas a venir a hablar del sistema de información, porque yo estaba intenso con el tema, porque en mi sentir, donde hay desorden, es donde hay la corrupción. Si usted en su casa, usted le traen unos vueltos de unas monedas y los deja tiradito allí, y no pasa nada, usted pasa un mes y así están las monedas, pero alguien que llega y sale y está cerca de su casa, ve esas moneditas ahí y un día coge una y no pasa nada porque no se dieron cuenta. Y así pasó nuevamente. ¿Por qué? Porque dijo, aquí no se preocupan por eso, no lo vigilan. Eso sucede en todas las partes donde no se vigila. En mi sentir no hay modelo malo ni modelo bueno. Yo, como consultor que estuve en la OPS, me acuerdo que teníamos un tema que era de modelos y teníamos ahí una persona, un español, que nos decía, es que el modelo depende de su vigilancia. Si usted tiene un modelo bueno y lo trae al país y lo implementa y no lo vigila, ese modelo no le va a servir. O lo contrario, un modelo muy malo, pero usted me lo vigila bien, lo pone a funcionar. Y es cierto, lo hemos sentido, lo hemos vivido así. Entonces, por eso yo decía, en ese momento, que si nosotros poníamos un sistema de información único a nivel nacional y que la historia clínica fuera electrónica con portabilidad nacional, nosotros resolvíamos mucho de lo que teníamos, porque a mí la preocupación que me daba era cuando yo pedía a la superintendencia una cifra de la deuda y me daban un número. Pedíamos al ministerio una cifra de la deuda de las EPS, otro número diferente. Y las IPS, otra diferente. Cada una, ASEMI, nos daba otra diferente. Todo el mundo daba cifras diferentes. Entonces, había que unificar el sistema de información. Si queremos hacer una transformación en la salud, la podemos hacer con actos administrativos, sin necesidad de una reforma, porque las reformas, usted sabe cómo comienza, pero no sabe nunca cómo termina. Cuando estamos haciendo la reforma, cada uno quiere meter su articulito. Sí, este es el mío, y decía, ese es mi artículo, y se acaba a pecho cada uno con sus artículos. Y eso llega a convertir en un mercado que en vez de ser bueno, eso va a quedar mal. Entonces, la propuesta mía en el gobierno anterior era el ministro Gaviria, Alejandro Gaviria, y todo el mundo, cuando comienza un gobierno, empiezan a hablar de reformas a la salud. Y yo le decía, ministro, no se meta en esa locura. Eso de una reforma a la salud, sabemos cómo comienza y no cómo va a terminar. Usted puede seguir haciendo cosas ahí con puros actos administrativos. Fíjense que en el tema de medicamentos, todos reconocemos que en el tema de medicamentos, Alejandro Santamaría pudo controlar más de 1 millón de medicamentos, controlar sus precios, y realmente en el tema de diálisis, en el tema de oncológico y de hipertensión incluso, un bajón tremendo en la compra de medicamentos. Este cuadrito da dolor de cabeza, pero ese es el cuadrito que quieren implementar en Colombia con la propuesta del gobierno actual. Esto
crear esos consejos nacionales que va a tener casi 40 personas y el que menos va a tener como 15. Esto suma más o menos casi entre 8.500 y 9.000 personas que van a manejar eso. ¿Quién lo va a pagar? De la UPC. Porque no va a salir de otro lado, de la UPC. Entonces, vamos a crear una burocracia inmensa con toda esa parafernalia que vamos a tener allí, que no tiene sentido. Los expertos como el doctor Germán seguramente se va a referir un poco a ese tema y de pronto nos amplía más con su experiencia y su conocimiento. Pero en mi sentir esto se vuelve un dolor de cabeza tremendo. Se podría hacer más sencillo. Podría ser más sencillo. En donde dicen que se van al punto de que ellos tienen libre escogencia. Pero ¿cómo es la libre escogencia que ellos plantean? Usted, 120.000 personas las cogen y le dice, usted va a ser atendido en este núcleo. Y lo ponen a que usted va ahí. Y cuando haya algo de mayor complejidad, de ahí lo mandan al otro lugar. Así lo están planteando ellos. Entonces, usted va siempre a tener que ir a ese lugar. No hay libre escogencia. Porque si dice, entre la red que le quede a usted en su sector, así está descrito en la propuesta de ellos, que ahora se me perdió. Pero, ¿a dónde voy yo? La ley 1438, perdón, la estatutaria, dice que usted tiene derecho a escoger su lugar de atención, a su EPS y a su lugar de atención. Ahí dice clarito. Esa libre escogencia hace parte de la reforma de una ley tributaria, de una ley estatutaria. Y esa ley estatutaria no la puede modificar sino con otra ley estatutaria. Y lo que estamos haciendo es una ley ordinaria. Los conocedores del tema saben perfectamente que eso se va a caer en la Corte. Y es más, ya lo anunció la Corte. Entonces, nosotros en la propuesta del partido tenemos la libre escogencia, ¿sí? Porque eso es lo mínimo que hoy debemos tratar de que permanezca. Y dentro de eso conservar el aseguramiento. Y un aseguramiento mixto. Usted puede hacerlo con un privado o lo puede hacer con el Estado, con el gobierno. Son las propuestas que está mandando el partido desde el comienzo. Esa no es propuesta nueva, es de la que traemos. Y también retrotraje aquel artículo que yo quería meter en la 1438 y que no me lo aceptaron, que los indicadores financieros, los indicadores de salud los evalúa Supersalud y los indicadores financieros los evalúe la Superintendencia Financiera. Y que si no tiene capacidad tecnológica para hacerlo, se le den las herramientas para que la tenga. Si esto es mucha plata que está en juego, ¿por qué no el Estado hacer un esfuerzo? Nosotros acabamos de hacer un ejercicio poniéndole unos recursos nuevos y frescos a la DIAN, porque sabemos que si lo ponemos allí, ella amplía su cobertura de vigilancia y vamos a tener un retorno de esos recursos que van a llegar al Estado. O sea, si se le pusieron 4 billones adicionales, no es posible que al final del año debe traernos 8, porque el sistema va en ese sentido, progresivo. Entonces no los quiero cansar, pero sí decirles que este es el ejercicio que hemos estado haciendo, evaluando lo que tenemos, y les he mostrado una parte de lo que ya existe. Hay muchas otras cosas que ya están allí y que no se requiere reforma. Por eso insisto, no se requiere reforma a la salud para moderar el tema. ¿Que las EPS han abusado? Sí, pero se pueden moderar. Que realmente esa figura dominante que ellas muestran en el manejo de los recursos y que arrodilla a todo el mundo, sí. Que han arruinado a muchos empresarios de la salud, sí. Todo eso es cierto, pero hay unas que están funcionando muy bien. Entonces, es como los hospitales. Sí, todo se ve muy mal. Hay hospitales muy buenos y funcionando. Quiere decir que el tema de salud nuestro no es los modelos, es gerencial. Un buen gerente o una buena gerente
realmente puede tener un éxito en su administración de un hospital, y lo contrario. Entonces, para finalizar, decirles que nosotros como Partido Conservador vamos a tratar de mantener el aseguramiento privado mixto, el que quiera estar con el Estado perfecto, el que quiera estar con el privado también. Esto nos permite que podamos realmente tener participación. Ahora, si miráramos la estructura que tendría el gobierno para iniciar, requeriría de 10 a 15 años de transición para poder cumplirlo. Entonces, dejemos que, si lo que les molesta a ellos es el nombre de EPS, cámbiale el nombre, pero las funciones no todas se le pueden quitar. Entonces, si el tema de nombre lo cambiamos, pero esa es la posición del partido, lo que le he traído a ustedes más o menos la posición del partido, y cualquier pregunta que ustedes hagan, pues se aclarará algún tema más. Gracias. Muy amable, doctor Sabaraí. Bueno, doctor Fernández. Vamos a ver. Buenas noches. Agradezco a la Fundación, a la Asociación Rafael Reyes, la invitación que hace para compartir ideas, opiniones, conceptos que vengo siguiendo desde hace más o menos unos 50 años, puesto que la estructuración de los sistemas de salud ha sido parte de mi interés desde época de estudiante. De manera que he seguido todo este proceso y lo continuaré compartiendo con ustedes en la medida que haya posibilidad. Lo primero, adelante. Correcto. Vamos a hacer una mirada básicamente en los dos aspectos fundamentales. Al sistema de aseguramiento en salud, cómo ha funcionado, cómo ha operado, y a sus caminos distorsionados. Y finalmente, con la participación y la coordinación del doctor Francisco San Clemente, vamos a mirar la construcción de expectativas con el abrebocas que nos ha dado el doctor Sabaraí. En todas las observaciones que yo hago de los conceptos, de declaraciones en televisión, artículos de prensa, yo noto o en mayor o en menor medida una confusión de conceptos, que me parece muy importante. Aquí hay abogados que ya tienen claros los conceptos, pero hay economistas, hay empresarios, hay distintas profesiones, pero la confusión de conceptos ayuda a que no haya aclaración frente a lo que se está analizando. Lo primero es que en el derecho existe una pirámide kelseniana, que significa que las leyes tienen una jerarquía. La primera en la jerarquía, por supuesto, es la Constitución Política de Colombia. Luego vienen las leyes estatutarias que regulan todos los aspectos de los derechos fundamentales, como nos ocurre con la ley estatutaria en salud. Después de los artículos 48 y 49 de la Constitución Nacional, tenemos la ley estatutaria 1751 del 2015. Y ya luego vienen toda la serie de normas, leyes, decretos, resoluciones, circulares, etc. El seguro privado es un contrato privado entre personas. Usted asegura su carro, su casa, en fin, y está determinado por los límites que ponen en la contratación privada. En tanto que la seguridad social y sus recursos están incardinados al derecho público, que tiene como propósito el interés colectivo y la finalidad del bien común. Por lo tanto, ese patrimonio se puede considerar en alguna medida patrimonio afectado que no se rige por las normas del derecho comercial. Concepto fundamental, y que tiene una destinación específica. Por lo tanto, los privados no lo pueden derivar a gastos particulares de acuerdo con su voluntad. Ad libitum, dicen los abogados que manejan los latinajos. En esto hay múltiples sentencias de la Corte Constitucional, más o menos unas 60 sentencias.
No las traje numeradas porque ya se dormirían ustedes con estas diapositivas que de hecho son densas. Esos recursos están destinados también para el beneficio público, pero bajo el principio constitucional de la eficiencia, que es la mejor utilización social y económica, para beneficio de los aportantes. Esos son principios fundamentales de la parafiscalidad que vienen desde mucho antes de la Constitución de 1991. La seguridad social se establece y se desarrolla bajo el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, que es cuando se establece el Instituto de Seguros Sociales, y de ahí viene toda la derivación del tema. Por supuesto, si en el fondo hay una insurrección social, pues entonces se morigera con estos sistemas de aseguramiento social, que es lo que se ha venido extendiendo en general en todo el mundo. Y aquí vamos a entrar en un tema candente. La ley estatutaria, que tiene rango constitucional, establece lo mismo, que no se podrán ser dirigidos los recursos a fines diferentes a los previstos. Y la sentencia 313 del 14, aquí muy importante para lo que se viene, dice: podría interpretarse que el legislador estaría habilitado para establecer una destinación diferente a los recursos de la seguridad social, lo cual contravendría al inciso 4 de la Carta Política, porque resulta procedente excluir esa interpretación y nos permite afirmar que bajo ninguna circunstancia los recursos de salud podrán destinarse al pago de otros emolumentos que no se relacionen directamente con garantizar el derecho a la salud de las personas. Las 3 EPS que operan en ambos regímenes cumplen con los indicadores, mientras Nueva EPS cumple con 2 y Coosalud no cumple con ninguno. Yo quiero decirles que cada EPS es un universo distinto. Cada EPS tiene también una forma de contabilizar, de acuerdo con los criterios que todavía no han sido unificados por la Supersalud, de sus contadores, de sus revisores fiscales y de sus presidentes y gerentes. En fin, al corte de junio del año 22, 4 EPS subsidiadas no reportaron información a la superintendencia. De malas. Y entonces eso lo toleran los gobiernos desde hace mucho tiempo. 8 EPS en proceso de liquidación en este momento aglomeran una deuda total de 5 billones. Bueno, ahí están diferenciadas. Y hay otras EPS que se llaman que están en riesgo financiero. Ahí están los nombres. Que en total esas de riesgo financiero no deben sino 3.5 billones. Bueno, entonces dice el Supersalud, recién posesionado, viendo estas cifras que le entrega Aristizábal, dice: se evidencia la criticidad de este sistema y la afectación que en este momento padecen un número de acreedores de las EPS, clínicas, hospitales, centros médicos, grupos médicos, proveedores de medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con esto yo termino mi conferencia. Pero antes de eso, quiero darles una sorpresa que consiste en esto. El artículo 365 de la Constitución, en su acápite final, dice: en todo caso, bueno, si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una u otra Cámara, por iniciativa del gobierno, decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley queden privadas del ejercicio de una actividad lícita. Con esto les quiero decir que, en mi opinión, pues
la situación actual es de tanta gravedad para el país que es inevitable una reforma de la salud. El gobierno da unas fórmulas a las que les tenemos mucha objeción, pero tampoco encontramos una respuesta en los partidos políticos ni en los asesores que llegan allí. Yo veo a Denis, que es presidente de la asociación que conglomera a los pacientes, 180 organizaciones pertenecen, de pacientes pertenecen a la organización de Denis. No lo dejan hablar en el ministerio, entonces él hace presencia en redes virtuales diciendo: yo quiero hablar. No ha sido posible. Bueno, y así nos pasa a muchos. Pero en todo caso, con esto les digo que es inevitable, ineludible, una reforma a la salud. ¿Qué van a proponer los partidos políticos? Yo los veo, la verdad, muy enredados en sus intereses particulares, porque aquí hay unas cosas muy interesantes, porque ¿a dónde está yendo? A ver, ¿cómo devuelvo esto? ¿Qué diapositiva? Espere que échemela para arriba un poco, por favor. Porque finalmente de todo esto hay mucho dinero. ¿Cuánto es la UPC que se maneja este año? 52 billones de pesos. Pues muchos apetitos. Cada uno de ustedes puede tener un interés. Yo tengo el interés de que me sigan atendiendo lo del riñón, pues claro. Ese es mi conflicto de interés con el problema. Pero aquí puede haber personas que tienen intereses diversos. Pero en el fondo hay 52 billones de la UPC. Pero es que hay más plata. Es la plata que viene de los municipios, hay la plata que viene de los territorios, hay la plata que viene de las empresas administradoras de planes de beneficios, los monopolios rentísticos, etcétera. Mejor dicho, a esos 52 podemos sumarle otros 25 a 28. Eso nos da una cifra redondita de unos 80 pesos, 80 billones. Entonces, eso es lo que está en juego en este momento. Pero quería mostrarles, déjenme por ahí, espere a ver si yo localizo, porque como aquí hay un juego de capitales muy importante, ¿quiénes se están quedando con el negocio, con la inversión? Entonces tengo una diapositiva que muestra, a ver, espérese a ver si puedo finalizar con esto. Bueno, aquí, multinacionales que se han apoderado del mercado oligopólico, del Sistema General de Seguridad Social y del Sistema de Riesgos Laborales. Keralty es una, la pongo de primera, pues, azarosamente. La United Health, Auna, Steward International, Christus Health, Kiron Salud, Fresenius, FEMSA, Medelis, Tata, etc. Aquí vienen unas cosas interesantes. Grupo Sarmiento Angulo Banco de Bogotá, Grupo Ardila Lule, Grupo Sura, Colpatria, Colmédicas, Familia Wilches, los hermanos Arce, Argos, Grupo Empresarial Antioqueño y el poder político. ¿Quién lo detecta? ¿Quién lo detenta? El expresidente Uribe, el expresidente Gaviria, la familia Vargas Lleras, la doctora Dilian Francisca y Roy, y otros que pasan por ahí. No, todavía no le ha tocado. Ese no le ha tocado, va por eso. Y, bueno, entonces con esto ya finalizo y les agradezco mucho la atención y perdonen la jartera de conferencia, pero ¿qué hacemos? Muchas gracias, doctor Germán. Pues como se habrán dado cuenta los asistentes, aquí tenemos dos posiciones absolutamente distintas. Por un lado, el doctor Albarracín dice, Sabaraín, perdón, dice se necesita
una reforma a la salud y dice no. Y por el otro lado, el doctor Fernández dice el sistema y la situación financiera del sistema de salud es tan caótico y tan grave que se requiere urgentemente una reforma a la salud, aunque no sabemos cuál. Aquí la pregunta es si son dineros públicos, porque esos son evidentemente dineros públicos. Hay, y se lo decía yo a la entrada de la conferencia, hay 187 países, de los cuales solamente en 3 países los privados manejan recursos públicos. Y en eso no sabemos si es el interés de la ministra Carolina Corcho decir, no, es que hoy el Estado paga a las EPS y le pierde el rastro al dinero. Y no se sabe más del dinero. No sabemos si es eso o es eso y también la apetencia que tiene el gobierno de comenzar a manejar la bicoca de 52 billones de pesos solamente proveniente de este sistema de salud. Entonces, la segunda pregunta sería, porque claro, el tema, en eso estamos de acuerdo todos, la importancia de la atención primaria en salud, la importancia de la prevención de la enfermedad, pero eso es una afirmación que no tiene discusión, en donde tirios y troyanos están todos de acuerdo, pero ¿cómo se va a hacer? ¿Está el Estado en capacidad de hacer eso? Entonces, quisiera pasarle el micrófono a su cliente y luego darle la palabra a los asistentes que seguramente tendrán algunas preguntas para que me conteste si sigue pensando que no se necesita ninguna reforma en la salud. Buena pregunta, porque me da la oportunidad de mencionar algo que no dije en el momento en que estaba interviniendo. Por ejemplo, todos conocemos que en los temas de salud, la orden hoy no lo dan los hospitales, ni el médico, ni lo están dando los jueces. O sea, hoy el lapicero del médico es lo que dirija el juez. Eso ha ido creciendo y en nuestro país tenemos, si miramos a los países alrededor, no hay ningún plan obligatorio de salud parecido al nuestro. El nuestro es muy gigante y además con la ley estatutaria obliga a que todos los temas de salud usted tiene el derecho, todos, así sean enfermedades huérfanas, ¿sí? Que son muy raras, sin embargo usted mete la tutela, se la gana y tiene el servicio. Entonces esto es para decirle que crece de manera bastante gigante el tema del derecho a la salud como una obligación del Estado y que ese crecimiento no se refleja en el crecimiento de la UPC. La unidad por capitación que hoy se tiene no crece en la misma dimensión. Por eso el mismo presidente Petro decía, es que yo no quiero acabar con el sistema. Si yo simplemente dejo todo como está, el sistema se acaba solo, las EPS se acaban solas. Y es cierto, porque la UPC, el precio que tiene hoy, todas se van a quebrar. Es imposible mantener el servicio que ofrecen al costo que está. Es más, Colombia es el país con el gasto de bolsillo más bajo que existe. Las diferencias son inmensas, son muy grandes. Por eso le digo, y con actos administrativos se puede resolver los temas. No se requiere una reforma. Por ejemplo, la UPC para incrementarla no requiere una ley. Por ejemplo, el ponerle un poco de control al tema para que la superintendencia en salud sea la que autorice de manera ágil los procedimientos y no tener que congestionar tanto los jueces, que los tenemos congestionados por temas solamente de salud. Entonces, yo sigo pensando que tenemos tanto en la estatutaria como en la 1438, tenemos cómo resolverlo los temas que hoy existen.
la deuda, tema de las deudas, hay unas deudas que ya no se van a pagar. A esas no se van a pagar. Entonces, hoy habría que estar atentos a estas que están en liquidación, las deudas de las que están actualmente, y yo creo que ese sería un ejercicio que se podría resolver simplemente con un poco de esfuerzo del presupuesto general de la nación. Nosotros tenemos que aportar un poco más a los temas de salud y de educación. No sé si alcancé a... Un poco sí y un poco no, porque me dice por una parte que no se necesita una reforma, pero por otra parte me está diciendo si no se hace nada, las EPS, por ser la UPC insuficiente, se van a acabar y se va a liquidar el sistema y se va a acabar la seguridad social en salud. Entonces se necesita... ¿No se requiere la ley para aumentar la UPC? No, la ley para aumentar la UPC no, pero se necesita la reforma o no. Y la pregunta es, el tema del manejo, porque, a ver, estamos hablando de 50 billones que ya sé que no se van a pagar, que se perdieron. No. Más o menos unos 30 ya están perdidos. Eso dejé así. Da lo mismo. Un error del 100%. Solamente, doctor Clemente, mire, de esas deudas, lo mencionó ahorita el doctor Fernández, de esas deudas antiguas, los que presentaban sus facturas sin una auditoría y unas grosas importantes, sino iban, todo el mundo ponía el doble de lo que realmente había invertido, porque yo tengo unos amigos que me dicen, a mí me deben 25.000 millones de pesos, y yo digo, ¿y tú cómo mantienes esa crítica tan grande si te ven 25.000 millones? Claro, porque ellos lo que facturaron no es cierto, se estaban robando la plata, facturaban exageradamente. Entonces, es para decirles que eso que no le van a pagar, ya cobraron su plata con otras facturas que le pagaron. Creo que ya me han dicho aquí que el doctor Sabaraín y el doctor Fernández que se tienen que retirar. Quisiera, doctor Sabaraín, nuevamente darle las gracias. Este escenario y esta asociación siempre le dará la bienvenida, tiene las puertas abiertas. Ha sido un honor para nosotros tenerlo. Muchísimas gracias. Doctor Germán, usted de la casa, su conferencia ha suscitado mucho interés y también suscitó algunas reacciones. Muchísimas gracias. A todos ustedes les deseo una feliz noche y muy buenas noches. Y lamento, pero tenemos que irnos ya. Muchas gracias.